Recibe un cordial saludo desde nuestra casa en Costa Rica, desde donde junto con el equipo de la oficina LAC, Dios nos da el privilegio de servirles a ustedes, servir a la iglesia y servir a todo el equipo y la familia de Cru en América Latina y el Caribe. Este es el primero de una serie de videos que espero empezar a crear en este año para que juntos dialoguemos y reflexionemos acerca de este énfasis que hemos empezado a dar en las ciudades. Formar fuertes movimientos de multiplicación espiritual y transformación socioespiritual en cada una de las principales ciudades de América Latina y el Caribe. Desde hace 4 o 5 años, Dios nos ha ido llevando, junto con toda la iglesia. Es como que un viento fresco del Espíritu de Dios está soplando, que nos está llevando a todos a un punto de convergencia. Y ese punto de convergencia es la ciudad, que es ni más ni menos que lo más complejo que el ser humano ha creado a través de la historia. No hay otra cosa más complicada que la ciudad. Y por eso es que como iglesia, como Cru, tenemos que hacer equipo, tenemos que unir lo mejor de nuestros cerebros, lo mejor de nuestros esfuerzos y nuestras estrategias, y nuestra juventud pensante, y los viejos como yo y otros, que ya tenemos algunos años, tenemos que sentarnos y pensar y orar hasta que le arranquemos a Dios cuáles son los secretos de la ciudad. ¿Cómo podemos amar y servir a la ciudad de tal manera que nuestras ciudades puedan ver y puedan ser bendecidas por fuertes movimientos del reino de Dios, que están produciendo discípulos multiplicadores, donde se están sembrando comunidades misionales, pero también hay fuertes movimientos de transformación que están trayendo progreso, bendición, empleo, seguridad a nuestras ciudades? Hay muchas razones por las cuales debemos ir a las ciudades, razones estratégicas, razones políticas, razones económicas, pero en este primer video quiero concentrarme en lo que yo creo que es la principal razón por la cual debemos ir a la ciudad. Y esta es que Dios ama a la ciudad. Dios tiene un plan muy especial por las ciudades. A través de la Escritura podemos ver en diferentes lugares cómo Dios interactúa con las ciudades. Hay más de 400 ciudades que se mencionan en la Escritura. Y hoy quiero mencionar 2 o 3 pasajes que creo yo que de una manera muy explícita nos abren una ventana al corazón de Dios para decirnos cómo es que Él ve las ciudades, qué piensa Él de las ciudades y cuál ve Él, Dios, que es el papel de su pueblo en las ciudades. El primer pasaje está en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 29, versículos 4 al 9. El pueblo de Israel había sido llevado en cautividad a Babilonia. Lo mejor de los jóvenes pensantes y familias fueron llevadas, arrancadas de diferentes lugares de Israel, y porque ellos perdieron, entonces fueron llevados allá. Y allá en Babilonia se establecieron. Y creo que había un conflicto muy grande entre esta colonia de judíos establecidos en Babilonia, que por cierto era una de las culturas más antidios, más malvadas que existían, paganos con una multitud de dioses, adorando monstruosidades y conquistando con la espada a muchas otras naciones. Y ahí, en medio de esa gran nación, de esa gran civilización babilónica, están este grupo de israelitas judíos que han sido arrancados. Y empieza un debate pensando cómo vivir ahí en Babilonia. Vivimos aquí separados y la gran mayoría se habían quedado como en un gueto judío, o nos metemos a la ciudad y vamos a la ciudad. Y fue tan grande la discusión que Jeremías, o más bien Dios, a través del profeta Jeremías, envía una carta a ese grupo de exiliados. Y este pasaje es parte de esa carta. Vean ustedes lo que dice. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel:
a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Cuando dice yo no los he enviado, no se está refiriendo al pueblo, se está refiriendo a estos falsos profetas. Porque la gran mayoría de los profetas, los religiosos, estaban diciendo no hay que meterse ahí. Somos un pueblo especial con nuestra propia cultura, nuestro propio Dios, nuestro propio idioma, nuestra propia comida. No nos contaminemos con esos paganos de Babilonia. Pero aquí viene el Señor y directamente Él dice todas estas cosas que hemos escuchado. Dios les ordena buscar el bienestar de la ciudad. Esta palabra, buscar el bienestar de la ciudad, es la palabra shalom. Busquen el shalom de la ciudad. Esta palabra shalom es una palabra muy rica, palabra en hebreo, que tiene que ver no solo con la paz, que así es como la traducen muchas veces en la Escritura, paz, pero es mucho más que paz. Mucho más que la ausencia de conflicto. Tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con estabilidad, tiene que ver con balance, tiene que ver con reconciliación, progreso, equidad, justicia, acceso. Es una palabra que expresa el deseo de Dios para la ciudad. Para los judíos ha de haber sido una sorpresa bien grande, porque el único lugar donde Dios habla de esta manera es cuando en los Salmos, en varias ocasiones, les dice, oren por shalom para Jerusalén. Y ahora viene el Señor y usa la misma expresión para Jerusalén, pero para una ciudad pagana como Babilonia, como un imperio, una cultura totalmente alejada de Dios. Les dice a los judíos, busquen el shalom de esta ciudad. Yo creo que en un sentido este es el deseo de Dios para nosotros hoy en día. Que como pueblo de Dios busquemos el shalom de nuestras ciudades. Que no nos conformemos nada más con la religiosidad. Que no veamos la espiritualidad, el ganar, edificar y enviar. La gente toma una decisión por Cristo. Tenemos un estudio bíblico. Empezamos a ver cambios. Eso no es totalmente el shalom. El shalom no tiene que ver solo con lo espiritual. El shalom tiene que ver con todas las áreas de la vida. Y aquí menciona algunas de ellas. Habla de plantar huertos, de construir casas, de convertirse en propietarios, no solo inquilinos, de comer de su fruto. El sistema de producción es lo que da origen a la civilización, a la cultura y la economía. Dios les está diciendo a su pueblo, métanse en la vida de la ciudad. No se conformen nada más con su propia religiosidad y su propia espiritualidad. Hay mucho más. El amor de Dios para la ciudad va mucho más allá de la religión, de lo espiritual. En lo espiritual está el comienzo, está el centro, está el núcleo. Ese es el poder por donde comienza la transformación. Pero Shalom tiene que ver con todo en la ciudad. Qué complicado es la ciudad. Si tú viajas y te das cuenta que hay todos estratos sociales, diferentes mezclas de etnicidades, grupos, idiomas, tribus, complejo. Y el Señor nos dice ahora, busca el shalom de la ciudad. Dios ama las ciudades. Si hay alguien que sufre al ver todas las injusticias, la pobreza extrema, la corrupción, el sufrimiento de la gente que no tiene que comer, de los bachilleres que se gradúan de las escuelas secundarias y no tienen trabajo, de las miles de personas que inmigran del campo a la ciudad a prostituirse, a robar y hacer cosas para poder subsistir.
y al mismo tiempo de los conflictos tan terribles que hay entre ricos y pobres, entre patronos y empleados, entre los diferentes grupos de orígenes étnicos que hay en nuestras ciudades, el que más se resiente es Dios, porque Dios ama la ciudad y Él quiere el shalom. Lo mismo que Él quiere para Jerusalén es lo mismo que Él quiere para todas las ciudades. Podría hablar mucho más sobre este tema porque me apasiona mucho. El segundo pasaje que quiero que veamos es un pasaje que está en el Nuevo Testamento, en Lucas. Lucas 19, 41 al 44. Este es un pasaje que nos hace ver el corazón de Jesús. Jesús es la máxima expresión de Dios en la tierra. Todo lo que Jesús hace y dice es el reflejo del Padre. Y vean ustedes aquí cómo dice. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Otra vez la palabra shalom. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Otra vez, Jesús expresando el corazón de Dios y su propio corazón, que es el mismo, sobre la ciudad. Dice que lloró por ella. ¿Qué habrá visto Jesús en Jerusalén? ¿Habrá visto las madres solteras? Las grandes masas de gente que anda ahí buscando trabajo y no encuentra, buscando comida en los basureros. ¿Habrá visto al altísimo porcentaje de jóvenes ni trabajan ni estudian? ¿Habrá visto el creciente número de feminicidios que hay en muchas de las capitales de nuestro continente? ¿Habrá visto el corazón de lujuria de jóvenes que están presas de la pornografía? ¿O habrá visto los miles de personas, jóvenes principalmente, que están involucrados en las pandillas? ¿Qué habrá visto Jesús? Dice que lloró sobre Jerusalén. El corazón de Jesús está por las ciudades. Y quiero terminar con un último versículo. Regresando al Antiguo Testamento, el libro de Jonás, el último versículo del libro de Jonás, Jonás 4:11. Si ustedes se acuerdan, Jonás, este profeta un poco rebelde, ultranacionalista, molestísimo porque Dios lo había mandado a un pueblo pagano, uno de los pueblos más sanguinarios de ese tiempo. Nínive era una ciudad-estado, como Singapur, por ejemplo, que es una ciudad, pero es un estado, es un país, generadores de una cultura de opresión, de conquista, de violencia. Esa era Nínive, ni por cerca buscando a Dios. Y el Señor escoge a Jonás y lo envía. Sabemos qué fue lo que pasó. Jonás finalmente fue y predicó por 40 días y la gente se arrepintió para sorpresa de él. Y él, en este último capítulo, está en las afueras de Nínive, está peleando con Dios, enojado porque Dios tuvo misericordia de este pueblo. Y vean ustedes el argumento de Dios en esta discusión con Jonás. Versículo 11 del capítulo 4 del libro de Jonás. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen a su derecha y a su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Dios le está diciendo a Jonás, yo no puedo quedarme impávido, no puedo quedarme con los brazos cruzados ante estas 120,000 personas y su ganado. La compasión de Dios se derrama por las ciudades. Y es muy interesante que Dios incluye esta pequeña frase, y su ganado. ¿Por qué es que Dios incluyó esta frase aquí? ¿Por qué no solo las personas? ¿Acaso no es eso lo más importante? Sí, es lo más importante. Pero las personas tienen que comer de algo tienen que vivir. Y en el caso de la gente en Nínive era su ganado, era su medio de producción, era su riqueza.
Entonces, en este pequeño versículo, Dios nos hace ver que el interés que Él tiene por las ciudades no solo es por la parte espiritual. Ya se arrepintieron, qué bueno. Pero Dios también está interesado en la riqueza, en el empleo, en el progreso, en la estabilidad, en que hayan oportunidades para todos, en que las personas no solo se queden con su arrepentimiento espiritual, sino que tengan que comer, que tengan la oportunidad de generar empleo y generar riqueza. El corazón de Dios está por las ciudades. Dios ama a las ciudades. Y esa es la principal razón por la cual nosotros vamos a las ciudades. Como representantes de Dios, como parte de su pueblo, que expresamos el mismo amor que Él tiene por las ciudades. Por eso vamos a las ciudades. Muchas gracias. En el próximo video vamos a hablar sobre otras razones de otro tipo acerca de por qué tenemos que ir a las ciudades. Hasta pronto.